se conformen a los deseos que antes tenían estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Y si invocan por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, condúzcanse en temor todo el tiempo de su peregrinación, sabiendo que fueron rescatados de su vana manera de vivir, la cual recibieron de sus padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Vamos a dejarlo hasta allá. Sed santos porque yo soy santo. Es el título del tema de hoy. Sed santos porque yo soy santo. ¿Cuál es el título? Dios nos llama a ser santos como Él. Dios nos llama a una vida de santidad. Pero a nosotros nos cuesta trabajo. De hecho, es un tema poco incómodo a veces, la santidad, ¿no? Chispas, van a hablar de santidad. Ay, me voy a sentir re mal todo el tiempo en la prédica, voy a estar allá incómodo porque no puedo ser santo. Pero vamos a aprender, vamos a entrar en materia. ¿Qué es la santidad? ¿Qué significa ser santo? ¿Por qué Dios nos pide que seamos como Él? Todo eso vamos a aprender. Así que para que lo logremos, vamos a pedirle al Espíritu Santo que sea Él el que nos guíe esta mañana. Vamos a poner nuestra mano derecha en nuestro corazón y vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a pedirle a Jesús que Él nos enseñe. Padre, gracias te damos esta mañana porque tú estás en este lugar. Tú prometiste estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Prometiste fortalecernos, bendecirnos, llevarnos de gloria en gloria, de victoria en victoria. Por eso hoy abrimos nuestro corazón y rendimos nuestra vida a ti, Señor. Te pido que nos guíes, Padre, nos fortalezcas, nos levantes y que hoy podamos aprender cómo podemos alcanzar la santidad que tú esperas de cada uno de nosotros, Señor. Cómo vencer nuestros gigantes, nuestras debilidades humanas, carnales. Cómo romper con nuestro pasado definitivamente y avanzar contigo, tomados de tu mano, Señor. Guíanos, Padre. Te doy gracias, Padre, por esta enseñanza. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Saben ustedes cuál es la zona del mundo donde el evangelio está creciendo más rápidamente? Latinoamérica es la zona del mundo donde el evangelio avanza con más fuerza. En ninguna otra parte del mundo vemos que el evangelio crezca tanto. Los países latinoamericanos están experimentando grandes explosiones, avivamientos, conversiones. Hace solo 20 años, 30 años, Latinoamérica era un campo misionero. Había iglesitas pequeñitas. La cosa más ridícula y rara que pudiera existir era ser cristiano. Eras hermano separado, ¿no? Te llamaban, este es un hermano separado. Y entonces, de 2 décadas para acá, el cristianismo ha crecido mucho en Latinoamérica. Países como Colombia, como Brasil, Argentina, Costa Rica, Guatemala están experimentando grandes avivamientos o crecimiento numérico de las iglesias. México no tanto. En México somos el 12% la población cristiana. Antes, hace 2 décadas, era entre el 6 y el 7%. Entonces ha habido un crecimiento, pues, pequeño, pero ha habido crecimiento. La cosa extraña es que no han disminuido los índices en Latinoamérica. No han disminuido la violencia, el narcotráfico, la corrupción en los gobiernos.
no vemos que haya menos asesinatos, menos divorcios, menos miseria, pobreza, porque históricamente hablando, hermanos, el evangelio ha sido la causa de la prosperidad de las naciones. En los siglos anteriores, siglo XIX, siglo XVIII, siglo XVII, cuando había una conversión de una ciudad, esa ciudad prosperaba, esa ciudad cambiaba. Hay algunos registros históricos del país de Gales, allí en el Reino Unido, que en 1904 recibieron un gran avivamiento por conducto de un joven llamado Evan Roberts. Y este país, la historia dice, que cerraron las cárceles, cerraron los antros, las tabernas, porque ya no iba gente, porque ya no había consumidores. Incluso la Liga Profesional de Fútbol se cerró por un año, porque los estadios se necesitaban para las campañas. Podríamos ver historias similares en Oslo, Noruega, en Corea del Sur, en Singapur en el siglo XX apenas, y en muchas ciudades de Estados Unidos. Ahora, estamos viendo un crecimiento en Latinoamérica, pero no vemos los cambios a nivel social. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Pudiera ser que no estamos aplicando lo que estamos aprendiendo. Pudiera ser que el cristianismo de pronto es como que una buena opción, porque a lo mejor el catolicismo pues ya no convence, y entonces pues seamos cristianos. No sé qué factores haya. Lo que sí sé es que el latinoamericano es altamente emocional, altamente sentimental. Nos gusta el fútbol, ¿verdad? Nuestros pueblos celebran el carnaval y la fiesta y bueno, hay mucha emoción desbordada en Latinoamérica. Y de alguna manera ese factor influye en que el evangelio no penetre y no aterrice en la vida cotidiana de cada uno de nosotros. Por lo tanto, no vemos el resultado a nivel global, a nivel social. Porque si el evangelio estuviese aterrizando, se verían los cambios físicos, sociales, económicos, políticos, socioculturales, se pudieran percibir. Los índices bajarían. Los países de otras latitudes del mundo vendrían a estudiar qué estamos haciendo para que las cosas cambien. Por ejemplo, se dice que Guatemala, más del 50% de la población son cristianos. Y en la ciudad de Guatemala hay mega iglesias, una casi junto a la otra. O sea, yo no he ido, pero uno va al centro y encuentra una iglesia de 3,000 personas. Luego avanza más y encuentra una iglesia de 5,000 personas. Y hay mega iglesias en esa ciudad. Pero al mismo tiempo es la ciudad más peligrosa de Centroamérica. Varias veces nos han invitado a ir. De hecho, tenemos un amigo pastor que cada año viaja y me estaba convenciendo para ir. Y mira, me dice, rentamos una camioneta y te salen tanto. Y nos estaba animando a mi esposa y a mí a ir a un congreso a Guatemala. Y luego nos contó la historia de cómo los asaltaron y cómo una moto les cerró en la carretera, les bajaron todo su dinero, les quitaron la carretera. No, gracias, no, mejor no voy, le dije. No tengo tiempo, mejor cuando vengan a Cancún, ahí sí nos acercamos un poquito. ¿Y qué está pasando? Parece que el evangelio está fallando en esta zona del mundo. La razón es porque es la forma en que nosotros somos. Hemos sido instruidos en una cultura emocional. Nos gusta emocionarnos, nos gusta ir a la iglesia, nos gusta recibir un buen mensaje, pero casi nadie aterriza eso a nivel personal. Si no, hagámonos una pregunta muy sencilla nosotros, aquí, ¿cómo estamos?
Desde que vienes a la iglesia, ¿cuánto ha cambiado el aspecto de tu casa? ¿Ha mejorado tu desempeño en el trabajo? ¿Se ha notado que eres más puntual o más ordenado? Y vamos a entender que muchas cosas de las que aprendemos no las aplicamos. Y eso es lo que falla cuando el evangelio no sale del domingo. El evangelio llega, pero a veces no aterrizamos la enseñanza, no la aplicamos directamente a nuestra vida cotidiana. Y ahí es donde viene el problema. Porque el evangelio tiene que ser aplicado en mi matrimonio, en mis finanzas, en la forma en que yo ordeno mi casa. Hemos sido adoctrinados por una corriente ideológica. Esto tiene un contexto histórico que hay que entender, porque ustedes saben que la Biblia la escribieron los hebreos, los judíos, Pablo, Pedro, Juan, los apóstoles. Ellos escribieron el Nuevo Testamento, y ellos vienen de una escuela totalmente judía, de una escuela de la ley de Moisés. Pablo, por ejemplo, antes de ser cristiano, antes de ser convertido, él diezmaba, él ayunaba, él se congregaba, él memorizaba, él estudiaba, él ayudaba a los pobres, él daba su vida por otros, antes de conocer a Jesús. O sea, ellos vienen de una cultura totalmente apegada a ciertas disciplinas. Entonces, para ellos convertirse en cristianos fue vivificar todo eso que ellos ya tenían. Pero los gentiles, los griegos, no. Si hablamos del mundo griego, grecorromano de ese tiempo, pues era pura gente pagana, pura gente que adoraba a otros dioses, bueno, de ahí viene la cuestión del carnaval, de ahí vienen las fiestas paganas de los griegos y de los romanos, la mitología griega y todo eso. Entonces ellos se convierten a Cristo también, pero no traen toda la escuela formativa que traen los judíos, que traían los hebreos. Y entonces los creyentes griegos hacen algo que nos afectó a nosotros hoy en día, porque Occidente es una cultura que heredó sus valores de Grecia, y nosotros pues somos influenciados por Occidente. ¿Y cuál fue el problema que hicieron los griegos? Que los griegos separaron la fe de las obras. Para los griegos la fe era filosofía, era un pensamiento, pero las obras no estaban conectadas. Entonces ellos hicieron una separación y dijeron: esto es fe y estos son obras, no tiene nada que ver. No importa la fe, no importa lo que hagas, lo que importa es que tengas fe. Esa enseñanza trajeron ellos. Pero eso para un hebreo no tiene ningún sentido, porque el apóstol Santiago, que la carta al apóstol Santiago es una carta muy apegada al pensamiento hebreo, él dice: tú no puedes decir que tienes fe si no tienes obras. Tú tienes que manifestar tu fe por medio de tus obras. Y entonces nosotros hemos crecido con un adoctrinamiento de que no importa lo que hagas, lo que importa es que tengas fe. La salvación es por fe, decimos, no es por obras. La Biblia lo dice también, pero lo llevamos a un extremo. La salvación es por fe, no importa lo que yo haga, con que yo crea es suficiente. Llevamos ese pensamiento a la vida cristiana hoy, y por eso hay poca aplicación. Sobreenfatizamos en el creer, sobreenfatizamos en la gracia, abrazamos el evangelio de la gracia, pero rechazamos el evangelio del esfuerzo, de la responsabilidad y de la obediencia, porque eso son obras
Y como la salvación no es por obras, entonces cualquier acción que yo haga acerca de disciplina va a ser de la carne, pensamos erróneamente. Incluso yo he escuchado pastores que me dicen esto: yo no bautizo porque la salvación no es por obras, es por fe. Y el bautizo es una obra. Wow, eso me impacta a mí. Porque parece que se ha desconectado la fe y las obras y se han puesto en dos esferas, dos universos diferentes. Pero lo que la Biblia nos quiere decir, lo que el Espíritu Santo nos quiere decir, es que no podemos separar la fe de las obras. Las obras siempre van a manifestar lo que hay en nuestro corazón. Mi forma de hablar, las decisiones que yo tomo, la forma en que llevo mi vida, van a manifestar lo que hay en mi corazón. Por lo tanto, sí es importante, sí son importantes las obras. Sí son importantes las palabras, las decisiones que yo tomo. Entonces, esa es la razón por la que a veces no vemos la mano de Dios en nuestra vida. Porque tenemos un sobreénfasis desmedido y erróneo en la doctrina de la gracia, que es bíblica y es de Dios, pero omitimos nuestra responsabilidad. Y la santidad es una responsabilidad de cada uno de nosotros. La santidad es una obra compartida entre Dios y nosotros. Por eso acá la Biblia nos dice: sean santos porque yo soy santo. Así que la santidad nosotros tenemos que participar. No es posible ser santo sin el Espíritu Santo. ¿Ok? No es posible ser santo sin el Espíritu Santo. No se puede. Pero tampoco podemos avanzar en este tema si nosotros no cooperamos. La santidad es nuestra responsabilidad. Y el Espíritu Santo hace una parte y nosotros hacemos otra parte. El sobreénfasis en la gracia, en la doctrina de la gracia, dice que tú no hagas nada. Tú no hagas nada. Tú confía en Dios, Él lo va a hacer todo. Cualquier acción que tú hagas es de la carne. Disciplina, saca esa palabra del diccionario evangélico, porque esa palabra es carnal, es legalista. Cualquier obra que hagamos, pues estás salvando por obras. Te estás salvando por obras, y la salvación no es por obras. Entonces, ¿qué es lo que pasa con los creyentes calvinistas que tienen toda esta información? Que nunca avanzan. Están toda su vida batallando con lo mismo. ¿Por qué? Porque ellos no están haciendo nada. Ellos no están poniendo de su parte, no están haciendo la parte práctica, simplemente están esperando que Dios lo haga. Entonces leen Romanos 6:14, donde dice que el pecado no se enseñoreará de vosotros, porque no estás bajo la ley sino bajo la gracia. Dice, ahí está, ahí lo dice, es una promesa. El pecado no se va a enseñorear de mí, porque no estoy bajo la ley sino bajo la gracia. Pero el problema de esto es que tomamos ese versículo como una unidad independiente y no estamos considerando lo que está arriba de ese versículo. Y arriba de ese versículo, el apóstol Pablo dice que no presentes tus miembros como instrumentos del pecado, que te abstengas, que tú te cuides. Y entonces luego viene la promesa: si tú te cuidas, si tú haces tu parte, entonces el pecado no se va a enseñorear de ti, porque no estás bajo la ley sino bajo la gracia. Esa es la razón por la que la mayoría de las iglesias de corte calvinista no vemos avance en materia de santidad. No hay santidad.
Hay tradición, hay religión, hay conocimiento bíblico, hay cursos, hay seminarios, hay diplomas y todo, pero no hay santidad, no hay. Porque la santidad es una obra compartida entre el hombre y Dios. Si pensamos en un agricultor, por ejemplo, un agricultor ara el campo, ara la tierra, tira la semilla, tapa la semilla, y él tiene que esperar, tiene que depender de fuerzas externas a él mismo para que la cosecha se dé. Él no puede mover la lluvia, él no puede mover el sol, él no sabe los nutrientes de la tierra. O sea que en cierta manera el agricultor está en sociedad con Dios. Porque hay cosas que él no puede producir, él no puede hacer, así que él hace lo que sí puede hacer, arar y sembrar. Eso él lo puede hacer. Lo demás depende de Dios. Pero el agricultor sabe que si él no hace su parte, tampoco se va a dar la cosecha. Entonces él tiene que hacer su parte. Y nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Y hay una parte que es tuya. Y hay otra parte que es de Dios. Si tú no haces tu parte, equivale a que el agricultor no tire la semilla y siempre diga, no, se va a dar. Solito Dios va a hacer que nazca. No. Uno tiene que hacer su parte. Y uno tampoco puede pretender hacer la parte de Dios. Porque entonces el agricultor tendría que traer allá unos focos y para que la luz del sol se genere. Sería muy difícil. Eso es pretender hacer la parte de Dios. Tú no puedes hacer la parte de Dios. Yo he visto creyentes que quieren hacer la parte de Dios y quieren convertir a su marido y lo convierten porque lo convierten y le achocan. No puedes hacer eso tú. Tú tienes una parte y dar testimonio, la otra parte la hace Dios. Hay una parte tuya y hay una parte que es de Dios. ¿Qué es lo que debemos hacer? Aprender cuál es mi parte y hacerla. ¿Y creen que Dios va a fallar en hacer la suya? No, Él no va a fallar. Él va a hacer la suya. Si no hay progresos en materia de santidad, quiere decir que no estoy haciendo mi parte. Así que la santidad es una obra compartida entre tú y Dios. Tú tienes que hacer tu parte para que Dios haga la suya. Hay un pasaje que nos encanta mucho predicar en la iglesia cristiana. Es 1 Tesalonicenses 5, 23 y 24. Vamos a buscarlo. Vamos a buscar ese versículo. 1 Tesalonicenses 5, 23 y 24. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Wow. Hermano, irreprensible de aquí hasta que Cristo venga. El siguiente versículo: fiel es el que os llama, el cual también. Wow. Ahí está, pastor. Ahí está. Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. El mismo Dios de paz me va a santificar por completo. Todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo va a ser guardado irreprensible hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Wow, qué lindo versículo. Amén. Amén. Amén.
santo. Amén. ¿Cuál es la primera letra de este versículo? I, ¿verdad? Los que saben matemáticas o programación saben que I es un conector. Conecta lo anterior con lo que sigue. Pero agarramos esta parte porque está linda esta parte. Pero veamos qué dice el verso 22. A ver qué dice el verso 22. Para que sepamos por qué está ese I. Absteneos de toda especie de mal. Cuida tus ojitos al mirar, dice el canto de los niños. Cuidado tus manitas al tocar. Cuidado, ¿qué más? Tus piecitos al andar. Apaga la tele. No vayas por ese camino. No contestes ese mensaje. No veas ese programa. Absteneos de toda forma, especie, de toda apariencia de maldad. Si tienes duda, ya no lo hagas. Abstente. Haz esto y el mismo Dios de paz te va a santificar por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo serán guardados irreprensibles para la venida del Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, fiel es el que te llama a la santidad, el cual también lo hará. Así que la santidad es una obra compartida donde tú participas activamente en ese proceso. Tú das un paso y el Espíritu Santo lo llena. Das otro paso, el Espíritu Santo lo llena. Das otro paso, el Espíritu Santo lo llena. Tú vas avanzando y Él te va llenando. Esa es la razón por la que acumulamos toneladas de conocimiento, años en la iglesia, y no vemos el fruto de ese conocimiento, porque aplicamos poco. Y vamos a ver, vamos a retroceder. Ve al verso 21 y ve qué dice el verso 21. Examinadlo todo, retened lo bueno. Este está tremendo, porque acá vemos las dos partes. La parte nuestra y la parte de Dios, el versículo 23 y 24. Pero tomamos solo la parte de Dios. El 22 ni sabías que existe. El otro ya no lo sabemos de memoria, pero el 22 ni sabíamos qué decía el 22. Oh, sí lo había escuchado, pero no lo había conectado. Porque a ver, los que tienen su Biblia allá, a ver, los que tienen su Biblia de papel, a ver, levánteme la mano los que tengan en su Biblia de papel un espacio de separación entre el verso 22 y el verso 23. Chéquenlo. ¿Hay una separación? ¿Sí? ¿También en la tuya? Ok. ¿Por qué? ¿Quién hizo la separación? ¿Pablo la hizo? ¿Pablo hizo esa separación? No, los editores de la Biblia separaron el 22 del 23. Entonces dijeron los editores de la Biblia: este es un tema, cerramos y abrimos otro tema. Pero en el original no está separado. En el original hay una misma idea que el apóstol Pablo está desarrollando, pero nosotros entramos y hacemos la separación. Pablo ni siquiera hizo los versículos y los capítulos, esos vinieron más tarde. Las separaciones y los títulos, eso lo hace cada editor de cada Biblia que tenemos. Pero no quiere decir que son temas aparte. Entonces, ¿por qué no vemos avance en santidad? ¿Por qué tenemos tantos años en la iglesia y nos seguimos tropezando con la misma piedra? Ya hasta estamos cantando esa canción mundanota. Tropecé de nuevo y con la misma piedra. O también esa otra que dice: todo se derrumbó. Entonces parece que alabamos acá que Dios es poderoso, pero allá afuera tropecé de nuevo y con la... ¿Por qué? Porque no estamos haciendo la parte práctica de la santidad. Y hemos sacado de nuestro diccionario la palabra disciplina. Hay disciplinas en el reino de Dios. De ahí viene la palabra discípulo también.
Pero ¿qué hacemos los creyentes latinoamericanos? Los que nos gusta el fútbol, las emociones fuertes. ¿Qué hacemos nosotros los creyentes latinoamericanos? Pues todo está ahí, se va, ¿no? El concierto, gritando. Pensamos que tirarnos al suelo, eso es ser un buen creyente. Eso es ser un buen creyente. Y luego uno sale para seguir viviendo en unión libre. Entonces no está aplicando la veracidad del evangelio, no está llegando, por lo tanto no va a haber los resultados. ¿Qué va a haber? Confusión. Eso es lo que va a haber. Uno va a decir, ¿qué está pasando? Voy a la iglesia, voy a la célula, leo, memorizo y no veo cambios en mi vida, porque no está conectando la fe y las obras, no están conectadas. Tiene que haber una conexión, tiene que haber una correspondencia. Nosotros cada vez que salimos de la iglesia debemos preguntarnos, ¿cómo, Padre, puedo aplicar esto que aprendí? Y empezar a hacerlo para que podamos ver los frutos de una vida digna delante de Dios. ¿Creen que Dios está no queriéndonos? ¿Creen que Dios no quiere bendecirnos? Claro que Él quiere bendecirnos, pero a veces nos aferramos a cosas del pasado que no hemos soltado, que no hemos querido dejar, y entonces no vemos la mano poderosa de Dios. ¿Qué significa ser santo? ¿Qué significa la santidad? Saben, la santidad es la principal cualidad de Dios. La santidad es el único atributo de Dios que se repite 3 veces. Dios es santo, santo, santo. 3 veces se repite ese atributo. No dice bueno, bueno, bueno. No dice fiel, fiel, fiel. Claro que Dios es bueno y es fiel y es amor, pero por sobre todas las cosas, Dios es santo. ¿Qué significa que Dios es santo? Significa que Dios es puro en su corazón y es noble en sus intenciones. Él no tiene malas intenciones, Dios. Entonces la Biblia nos sobreenfatiza y nos recalca 3 veces que Dios es santo. Dios está apartado del mal. Él está apartado de la injusticia. Dios no desea la injusticia. Dios no hace injusticia. Saben, yo me siento contento de que ese sea el principal atributo de Dios, la santidad. Imagínate una persona o un ser con un poder ilimitado, pero que no sea santo. Imagínate una persona con un poder ilimitado, pero que no sea justo y que no sea moral. ¿Cuánto daño haría un ser así? Adolfo Hitler, ¿no? Hay gente que ha tenido mucho poder, pero no son santos, no son justos, no son buenos, y entonces causan mucho daño. Así que cuando la Biblia dice que Dios es santo, nos está dando confianza de que todas las decisiones que Dios toma son basadas en su santidad. Que Dios siempre va a buscar el beneficio, que Dios siempre va a hacer lo que es correcto, que Dios no va a ponerte un traspié para que te caigas, que Dios siempre sus intenciones son buenas y son sabias y son nobles. Dios es santo. Dios está apartado del mal. No es como la guerra de las galaxias. La fuerza te acompaña, Luke. El lado oscuro y el lado bueno de la fuerza. Entonces este Darth Vader pues fue seducido por el lado oscuro y se volvió malo. Bueno, no es así. No es así. Por eso el apóstol Juan, cuando le habló a los gnósticos en su primera carta, él dice: Dios es luz
y ninguna tinieblas hay en él. No hay tinieblas en Dios. No hay injusticia en Dios. Ofendemos a Dios cuando pensamos que Él es el autor de la muerte, por ejemplo. Ay, mi pariente se lo llevó Diosito. Ofendemos a Dios cuando lo asociamos a la maldad, a la muerte, a la desgracia. No es así. Dios es santo, Él es puro, Él es noble en sus intenciones. Y Él quiere que nosotros seamos así, como Él. Por eso dice que seamos santos como Él es santo. Entonces, ¿qué es la santidad? La santidad es la cualidad de ser como Dios. Esa es la santidad. Dios quiere que tú seas como Él en su carácter, en tu forma de ser, en tu manera de educar a tus hijos, en la manera en que manejas tus finanzas, en la manera en que llevas tu ministerio. Dios quiere que seas como Él. Eso es ser santo. Número uno. Número dos, santo significa separado. Santo significa exclusivo, no inclusivo. El mundo está predicando la inclusión hoy en día, la mezcla. Eso es totalmente en contra de la doctrina bíblica. Jesús era selectivo con sus hombres, selectivo con sus amistades. Jesús en la tierra. La santidad es exclusiva. Hay un contrato de exclusividad con Dios en la santidad. No es inclusivo. Los artistas, ¿verdad? Los deportistas firman contratos de exclusividad. Por ejemplo, no sé, Neymar o Leo Messi, todos esos famosos futbolistas firman con empresas contratos de exclusividad. Entonces, si un deportista firma con la Coca-Cola, por ejemplo, ya no puede hacer un comercial de Pepsi-Cola. Ya no puede, porque firmó un contrato de exclusividad. Entonces Coca-Cola dice: tú vas a ser mi imagen a nivel internacional. Tú no puedes agarrar una Pepsi-Cola en un restaurante, porque si alguien te toma una foto y te sale en una revista, ya me arruinaste mi campaña publicitaria. Tú no puedes ir a ni un evento donde haya un logotipo de Pepsi-Cola. No puedes caminar por la calle si ves un logotipo, tienes que irte por otro lado, porque si alguien te toma una foto, ya rompiste el contrato de exclusividad. Así es la santidad. La santidad es un contrato de exclusividad que firmamos con Dios. Entonces, ser santo significa que yo estoy separado, apartado y soy exclusivo de Dios. Eso significa ser santo. Porque algo santo es algo común y ordinario, pero que es destinado para un uso especial. Por ejemplo, Marco, hermano, pásame una silla. Pásame una silla, cualquiera. Bueno, pero no la tuya, ¿verdad? Bueno, esta silla es común y ordinaria a todas las demás sillas. No hay nada diferente en esta silla a todas las demás sillas. Pero esta silla la voy a separar para un uso exclusivo. Nadie, por favor, toque esta silla. Nadie la use, porque acá vamos a traer a un invitado especial. El gobernador se va a sentar allá. Es un ejemplo, ¿verdad? Ya están volteando a ver todo. No, es un ejemplo. No hay nada extraordinario en la silla, pero su uso es extraordinario.
Su uso es especial. Entonces, la santidad en primer lugar es para personas ordinarias, comunes, pero que son separadas para usos especiales, usos extraordinarios. Esa es la santidad. Santidad no significa dejar de pecar. Va mucho más allá que eso. Porque a veces pensamos, va a hablar el pastor de santidad y nos va a dar vara y nos va a hablar de nuestros errores. No, santidad no significa dejar de pecar. Los monjes tibetanos no pecan. Los que practican el kung fu y artes marciales tienen dominio propio así. Los alcohólicos anónimos dejaron de tomar. Mucha gente no peca y no por eso son santos. Así que santidad no es dejar de pecar. Para ser santo tienes que dejar de pecar, pero eso no es santidad. Hay gente que ya no peca, pero tampoco es santa. Porque uno a veces quiere ser santo sin buscar a Dios. No se puede. No se puede ser santo sin el Espíritu Santo. Y tampoco hay progreso en la vida de santidad si el creyente no coopera. Ambas cosas son importantes. Entonces, si solamente nos quedamos allá, santidad es dejar de pecar, vamos a estar toda nuestra vida intentando dejar de pecar y nuestro objetivo ya no es Dios, nuestro objetivo es el pecado. Entonces, en vez de seguir a Cristo, mirando a Cristo, estamos así, ay, pecado, pecado, ándate pecado, enfocados en el pecado. Ahora, la santidad va mucho más allá que dejar de pecar. Sí hay que dejar de pecar, porque el pecado siempre va a traer daño a tu vida. Sí hay que dejar de pecar, pero la santidad consiste en firmar un contrato de exclusividad con Dios. Consiste en caminar con Dios. Consiste en que yo voy a ser seleccionado por Dios, reservado por Dios para un uso especial. Dios, al mirar mi avance en esta área, va a designar sobre mí cada vez más tareas exclusivas y especiales. Por eso Dios quiere que seamos santos. Ser santo es ser diferente al mundo. Tenemos que ser diferentes al mundo. La forma en que llevo mi matrimonio es diferente al mundo. La forma en que educamos a nuestros hijos debe ser diferente al mundo. Si hacemos una comparación nuestra vida con la del mundo, a veces no encontramos diferencias. Es lo mismo, la misma forma de vivir, la misma forma del matrimonio, la misma forma de familia, todo igual. La santidad es caminar con Dios en una relación íntima, la cual va a resultar en una vida especial. En la santidad dejamos lo común y lo corriente para ocuparnos de tareas especiales. Dejamos lo bueno para obtener lo mejor. No estamos entre lo bueno y lo malo, estamos entre lo bueno y lo mejor. Avanzamos entre lo mejor y lo excelente. Avanzamos entre lo excelente y lo glorioso. Y así vamos avanzando. Dios quiere que tú seas santo. Si tú no eres santo, todo lo demás de nada sirve. Nuestro avance, nuestro ministerio, nuestra prosperidad, de nada va a servir. La base de todo nuestro servicio, toda nuestra relación con Dios
es que podamos comportarnos como Dios se comporta y que seamos santos como Él es santo. Ay, pastor, qué difícil, qué difícil. ¿Será difícil? ¿Será difícil ser santo? ¿Qué creen? Pues sí, sí es difícil. Sobre todo cuando ya tenemos toda una vida de darle rienda suelta a la carne, ¿no? Pero ¿es posible? ¿Es posible ser santo en medio de una generación tan perversa? ¿Es posible vivir santamente en medio de un mundo tan pecaminoso? ¿Qué creen? ¿Sí o no? Porque algunos por allá dicen que no se puede, y como no se puede, pues nadie hay perfecto. Entonces, o decimos siempre, pues estoy en el proceso. Mucha vida, el proceso, ¿cuánto tiempo lleva? Ay, estoy en el proceso, pastor. Tiene 5 años en el proceso. Y a veces agarramos frases espiritifláuticas para justificar nuestra falta de obediencia a la palabra de Dios. Usted tiene que obedecer la palabra de Dios. Usted tiene que caminar en los principios de la Biblia para poder experimentar un avance en la santidad. A veces no logramos la santidad porque estamos mirando las cosas desde un punto de vista muy equivocado. Y con esto voy a terminar. No le llamamos las cosas como Dios le llama. Decimos, cometí un error, cuando debemos decir, pequé. Entonces cambiamos la semántica para sentirnos menos mal. Y lo que Dios le llama pecado no es lo mismo que yo le llamo pecado. Nosotros decimos, el pecado es tener relaciones sexuales, en el caso de los casados, con otra mujer. Adulterio le llamamos, ¿no? Ay, ¿qué cree, pastor? Caí en adulterio. ¿Qué? ¿Cómo caíste? ¿Te tropezaste? ¿Caíste encima de ella? Ay, sí, ni modo, fue un accidente. Porque estamos queriendo nosotros sacar la responsabilidad de nosotros. ¿Cometió un error? No cometiste ningún error. Todo salió de acuerdo a lo planeado. Por eso lo hiciste. Hermanos, el pecado se prepara, se planea, se medita, se estudia y se ejecuta. No hay error allá. Errores que falles un penal. Ay, pastor, pateé, me paró el portero. Eso fue un error. Errores que diste mal tu cambio en el Oxxo, te dieron y te equivocaste. Eso es un error. Pero en el pecado no hay error. En el pecado hay una preparación. En el pecado uno tiene que planearlo de tal manera que los demás no se enteren. Uno tiene que poner allá los candados, ver que todo esté en orden para que se pueda ejecutar. Eso es planear. Entonces nosotros le llamamos pecado al acto, que obviamente es un pecado, pero no le llamamos pecado al proceso para llegar a ese acto. Y ahí es donde está el problema. Por eso no podemos vencer el pecado. Porque decimos, esta línea azul, decimos, aquí no estoy en pecado, aquí estoy en pecado. Aquí no estoy en pecado, aquí estoy en pecado. Y ese es un error. Porque ¿qué hubo antes de la relación sexual? Hubo besos y abrazos, ¿no es cierto? Y eso también está mal. ¿Y qué hubo antes de los besos y abrazos? Andaban en un lugar a solas con una persona que no es tu esposa, y eso también está mal, eso también es pecado. ¿Y qué hubo antes de estar a solas? Una salida, y eso también es pecado. ¿Y qué hicieron antes de esa salida? Se pusieron de acuerdo, y eso también es pecado. ¿Y qué hubo antes de ponerse de acuerdo? Hubieron mensajitos de WhatsApp, y eso también es pecado. ¿Y qué hubo antes de los mensajitos de WhatsApp?
hubieron coqueteos y roces y se acercaron y miraditas, y eso también es pecado. ¿Y qué hubo antes de eso? ¿Qué hubo antes de eso? ¿Qué hubo antes de eso? Y vamos a llegar a una mirada. Y Jesús dice: aquí pecaste. El que mira a una mujer para codiciarla, ya pecó. Entonces Jesús dice: aquí es el pecado. Y nosotros decimos: no, aquí es el pecado. ¿Y qué es lo que pasa? Que tienes 6 meses caminando en pecado. Hay 6 meses allá caminando en pecado, y acá todavía vamos a la iglesia, aplaudimos, vamos a la célula, porque según nosotros esto no es pecado. Entonces, ¿por qué no puedes vencer el pecado? Porque tú le llamas pecado a esto. Y cuando estás acá dices: no, ya no puedo resistir más, ya no puedo resistir más, y pecas. Pero no, tú tienes que venir acá, tienes que pararte acá, y acá sí puedes decir que no. Por eso, si tú te paras junto a esa línea, sí te creo que es difícil ser santo. Pero si tú te paras acá, aquí no es difícil ser santo, porque ¿qué vas a negar? La causa inicial, la primera gotita. Te vas a pelear con la hormiga, no te vas a pelear con el elefante. Vas a decirle no a la primera mirada, al primer deseo. Abstente de toda especie de mal para que yo te santifique. Entonces, aquí es donde se da la santidad, no allá. Entonces, ¿qué hace el creyente? Está todo paseando, aquí la vida, gloria. Y por eso no es posible ser santo. Porque la Biblia nunca te dice que vas a vencer la tentación. Nunca lo dice la Biblia. La Biblia no dice que vas a vencer la tentación. ¿Qué es la tentación? De la línea azul a este punto. Esa es la tentación. Los 3 estados del creyente: en comunión, en tentación y en pecado. Cuando tú entras en tentación, hay 95% que entras a pecado. O sea, nada más un milagro allá que estalle una bomba en tu casa te va a librar. Por eso el Padre nuestro dice: no nos metas en tentación. Por eso Pablo dice: huye de las pasiones juveniles. La Biblia nunca enseña que tú vas a vencer la tentación, que vas a estar acá y: ay, sí, ahora sí, ahora sí, Padre, ahora sí voy a vencer. No, vas a caer. Define esto para terminar. ¿Cuál es el detonante en tu vida que te mete a tentación? ¿Cuál es la gotita, pic, que contamina el alma? A veces es una mirada, un deseo, un pensamiento, un mensajito de WhatsApp que lo miras y dices: respondo, no respondo, respondo, no respondo. Ay, ya valiste, ahí ya valiste. Absteneos de toda especie de mal. Sin miramientos, córtale la cabeza sin miramientos. Y entonces vamos a ver un avance en esta área. ¿Y sabes qué dice la Biblia? Serás mi especial tesoro, porque mía es toda la tierra. Vosotros seréis un reino de sacerdotes y gente santa, que camina conmigo, que son como yo y que tienen bendición. Y una persona santa como Dios, no importa si hay un poder ilimitado sobre él, no importa si hay bendición ilimitada sobre él, él va a poder administrar ese poder, va a poder administrar esa bendición, porque es santo. No se va a coludir con el mal. Por eso Dios no les bendice a muchos, porque Dios dice: no, hombre, si a este lo bendigo, lo pierdo. Si así como está pobrecito, no puedes tocarle la mano ni con un palo, imagínate. Seamos santos. Llevemos la santidad al terreno práctico.
Entendamos que hay cosas que hace Dios en lo sobrenatural, pero hay infinidad de cosas que hacemos nosotros en lo natural. La Biblia le llama mandamientos. Así se le llama Dios ya lo hizo todo por nosotros. Ya nos dejó escrito el manual, paso 1, paso 2, así. No seas sabio en tu propia opinión. No pienses que Dios va a hacer una excepción contigo. No pensemos que somos más inteligentes que Dios. Solo esta, Señor, sabes que esta es la última, Señor. No va a ser la última. No es posible ser santo sin el Espíritu Santo, pero ningún avance habrá en santidad si no ponemos de nuestra parte. El único responsable de tu vida eres tú. No saquemos la responsabilidad sobre terceros. Es que la iglesia, es que el trabajo, es que mi esposa. No. Asumamos la responsabilidad. ¿Hay factores externos? Sí. Pero el 80% de la respuesta está en ti. 80% de la solución está en ti. Solo un 20-15% son factores externos. Seamos santos. Seamos diferentes. Seamos exclusivos. Caminemos en integridad delante de Dios. Y así como el que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos porque yo soy santos, dice el Señor. Amén. ¿Cuántos lo van a hacer? Dale un aplauso a Jesús y ponte de pie.